Saludos, mi nombre es José Carlos Rodríguez Maza y en estos momentos vamos a realizar una presentación de una visión en conjunto de los síndromes coronarios agudos. Vamos a saber nosotros como objetivos al realizar una visión en conjunto es principalmente definir y clasificar para posteriormente poder establecer un diagnóstico exitoso, además de señalar las estrategias terapéuticas más importantes que nosotros podemos realizar durante el cuidado del síndrome coronario agudo. Como definición universal del infarto del síndrome coronario agudo, tenemos nosotros que saber que se le va a llamar así a todo cuadro clínico que sea sugestivo o confirmativo de una reducción súbita del suministro sanguíneo al miocardio. Nosotros tenemos que saber que las presentaciones clásicas, la trifecta será pues el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y finalmente la angina inestable. Posteriormente nosotros tenemos que saber que una definición universal del infarto del miocardio llevado a cabo por la asociación en conjunto de la ACC, de la AJA, de la Sociedad Europea de Cardiología y demás sociedades en conjunto, llegaron a la conclusión de que del infarto agudo del miocardio va a estar relacionado con una necrosis de los cardiomiocitos. Estos pueden estar evidenciados principalmente a partir de la presencia de marcadores séricos como troponinas cardíacas o de igual manera, nosotros podríamos prestar atención a los cambios electrocardiográficos, tales como los problemas relacionados al desarrollo de las ondas de repolarización. Y de igual manera, nosotros podríamos encontrar pues ondas Q patológicas y una evidencia de pérdida del miocardio viable está relacionado principalmente a las medidas más sofisticadas como pueden ser el tratamiento a partir de medicina nuclear o de angiotomografía. Posteriormente, nosotros tenemos que saber que la clasificación del infarto del miocardio va a depender de varios tipos. El infarto del miocardio tipo 1 se va a caracterizar por un desarrollo relativamente clásico en el cual vamos a saber que la etiología principal está relacionada con la rotura de una placa aterosclerótica, mientras que en el infarto agudo del miocardio tipo 2 la necrosis está relacionada a cualquier desequilibrio entre el suministro y demanda de oxígeno por causas ajenas a la rotura de la placa aterosclerótica. Bien puede estar relacionado con un vasoespasmo prolongado por alguna disección de la arteria coronaria, entre otras causas. Los infartos del miocardio del tipo 3 a 5 están relacionados principalmente a la muerte súbita o aquellos relacionados a partir de la intervención percutánea primaria y de la derivación coronaria, tales como serían en el caso del 4 y el 5 respectivamente. Para conocer el proceso que lleva a cabo la formación de un infarto del miocardio o síndrome coronario agudo, nosotros estudiaremos a partir del modelo del infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Como podemos saber, la patología ocurre a partir de tres estados, que involucran el desarrollo de la placa, la rotura de la placa y la trombogénesis. Nosotros también tenemos que saber, por supuesto, que el primer paso va a caracterizarse en pacientes con factores de riesgo, como lo son la dislipidemia, la hipertensión, el consumo de tabaco, la diabetes, el envejecimiento y, por supuesto, una historia clínica que nos dé un antecedente heredofamiliar. Normalmente podemos observar la morfología de la placa coronaria con aterosclerosis. Posterior a esto, nosotros tenemos que saber que la infiltración leucocitaria va a llevar a cabo macrófagos que van a poder realizar la liberación de metaloproteasas que llevan a la segunda fase que se representa por la rotura de la placa. La tercera fase está relacionada con la trombogénesis. Esta produce principalmente una oclusión del lumen coronario, produciéndose así una disminución del suministro sanguíneo hacia los órganos del miocardio. Posteriormente, nosotros vamos a saber que esta isquemia coronaria y necrosis se va a representar a través de la liberación de troponinas por los cardiomiocitos necróticos. Los cambios electrocardiográficos, principalmente en los pacientes con oclusiones parciales, están relacionados con una depresión del segmento CT y una inversión de la onda T. Estos cambios en conjunto van a diagnosticar principalmente el infarto agudo del miocardio sin supra del ST. Nosotros también tenemos que saber que otras causas ajenas a la rotura de la placa aterosclerótica están relacionados
con principalmente aumento de la demanda sobre el suministro, como lo pueden ser un vasoespasmo prolongados, similares a los que encontramos en la angina de Prince-Metal. Algunos secundarios bien puede ser la aterosclerosis progresiva y finalmente una isquemia de demanda, relacionada en el estado febril y el estado de estrés, como pueden ser. Finalmente, también se podrían presentar en taquiarritmias y en el estado de choque. En la columna inferior, nosotros podemos encontrar las dos manifestaciones que representan el infarto agudo sin elevación del segmento ST y la elevación del ST respectivamente. La presentación clínica del infarto del miocardio está muy bien definida a partir de un dolor retroesternal de tipo opresivo de alta intensidad que se va a caracterizar principalmente por síntomas relacionados como pueden ser la disnea, las náuseas, la sudoración y la palidez de tegumentos. Estos síntomas también podrían ser llamados una descarga adrenérgica y como podemos ver las irradiaciones suelen variar, sin embargo el patrón más común incluye irradiación hacia la mandíbula, a cualquiera de los miembros superiores y hacia el epigastrio o bien hacia el dorso. Nosotros también podemos observar como características específicas que estos se pueden desarrollar posteriores a un infarto del miocardio antiguo o de igual manera pueden ser un dolor torácico de nuevo. A la exploración física, nosotros tenemos que realizarla de manera minuciosa. Esto nos puede principalmente encargar a llevar a conductas diferentes, puesto que una descripción distinta del dolor nos podría hacer sugerencia de otras patologías en conjunto, como bien podrían ser de causa pulmonar o musculoesquelética. La auscultación es muy importante debido a que esto también nos podría ayudar a emplear un pronóstico adecuado o de igual manera nosotros podríamos relacionar la disminución del aporte sanguíneo a partir de una valvulopatía. Como podemos ver en la imagen de la derecha, los factores desencadenantes del infarto del miocardio pueden ser el ejercicio y el esfuerzo físico, bien puede ser el estrés, cambios climáticos como pueden ser la exposición al frío, una alimentación copiosa y por supuesto el consumo del tabaco. Dentro de la parafernalia utilizada para el diagnóstico del infarto del miocardio, en primer lugar, nosotros tenemos que darle importancia al electrocardiograma de 12 derivaciones. Las morfologías principales que nosotros tenemos que encontrar serían elevaciones o depresiones del segmento ST, aunque se ha dicho que 30% de los pacientes con infarto sin elevación del segmento ST presentan un electrocardiograma normal. Algunos criterios electrocardiográficos más específicos podrían ser aquellos relacionados con los criterios de Sgarbosa, los cuales representan un bloqueo de rama izquierda de novo y acompañado con un cuadro clínico. Altamente importante remarcar que el tratamiento consiste en el paciente y no en el electrocardiograma que nosotros presentemos. Por ello es importante relacionar siempre con el cuadro clínico. En segundo lugar, tenemos que conocer nosotros a los biomarcadores séricos. Las guías más recientes nos sugieren el uso de troponinas cardíacas de alta sensibilidad en caso de contar con ellas. Sin embargo, tenemos que conocer el resto de las biomarcadores séricos, como pueden ser el CKMB, cuya funcionalidad principalmente podría estar relacionado a poder proporcionar un valor agregado para el momento de la lesión del miocardio y la detección del reinfarto temprano, como se puede observar en la gráfica inferior. Esto es principalmente complicado, sin embargo, la CKMB nos abre una ventana a la posibilidad de esta detección. Es importante conocer a las troponinas debido a que cada una se puede pedir en un contexto distinto de infarto del miocardio. Ok, una vez tenemos establecido el diagnóstico, ¿qué es lo que tiene que seguir? Bueno, realmente lo que tiene que seguir sería una serie de pasos minuciosos con los cuales, a partir de una historia clínica bien realizada, como está marcado en el siguiente diagrama, nosotros podríamos encontrar una conducta que nos lleva al equipo de reanimación llevado a la cabecera. Esto está principalmente relacionado debido a la presencia de fibrilación ventricular y los ritmos de choque aumentados por el mecanismo cicatricional que causa el síndrome coronario agudo. En segundo lugar, el monitor cardíaco nos va a poder permitir tener la ventana hacia aquella que podría ser un ritmo de paro eventual en un paciente con infarto de miocardio. En tercer lugar, la administración del oxígeno según sea necesario. La evidencia nos sugiere considerar el oxígeno siempre que la perfusión de oxígeno o la saturación de esta sea menor al 94% o al 90% respectivamente.
El acceso intravenoso es probablemente una pieza fundamental en el manejo del infarto del miocardio. Esto debido a que principalmente nos va a poder permitir realizar el uso de distinta farmacología cuando el tratamiento medicamentoso es necesario, como lo veremos de manera específica más adelante. Finalmente, la administración de aspirina es altamente importante para que nosotros podamos realizar una revascularización exitosa y por supuesto, cuando la situación lo requiere, el uso de nitratos, que hay que darle cierta importancia a esta, o el uso de sulfato de morfina deben de considerarse. La terapia específica de los síndromes coronarios agudos va a radicar en dos principales ramas. Bien puede ser el tratamiento principal en el contexto del aumento del segmento ST, como pueden ser la terapia de reperfusión a partir de trombolíticos y de angioplastía, y el tratamiento medicamentoso, que se va a utilizar principalmente en el contexto del infarto del miocardio sin aumento del segmento ST, debido a que el procedimiento a partir de angioplastía no demuestra una disminución en la mortalidad, además de que sí demuestra un aumento en la aparición de complicaciones periprocedural. El tratamiento medicamentoso, como podemos observar, va a consistir en ácido acetil salicílico, como habíamos visto anteriormente, en el uso de antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes, y de igual manera, nosotros tenemos que saber que se van a considerar en el contexto adecuado el uso de estatinas, de IECAS, ARAS y beta bloqueadores una vez el procedimiento haya concluido, y en el caso de los beta bloqueadores pueden hacerse al momento de este. Los antagonistas de la aldosterona se tienen que considerar en pacientes específicos y el uso de nitratos tiene que ser aún más cuidadoso. Como ya habíamos mencionado, el oxígeno tiene que realizarse de acuerdo a la necesidad de este, y la morfina, de igual manera, hay que tener cuidado con esta debido a que puede causar una depresión respiratoria. Sin embargo, es más que ideal reducir la ansiedad y la descarga serotoninérgica que puede producir el propio dolor del paciente. El ácido acetil salicílico va a contar con dosis específicas de acuerdo a la terapia empleada, que van desde los 124 miligramos, como habíamos visto anteriormente, y hasta los 300 miligramos cuando se trata de dosis de ataque para poder realizar una revascularización. Principalmente la contraindicación está relacionada con la hipersensibilidad a esta y es imprescindible el uso para el tratamiento del infarto. El clopidogrel está utilizado con distintas dosis, recuerdo al contexto que nosotros vayamos a realizar el tratamiento. La evidencia nos demuestra que una disminución de la mortalidad cardiovascular es altamente encontrada cuando se combina con el uso de ácido acetilsalicílico. Es muy importante saber que ambos, en el infarto sin elevación del segmento ST y en el infarto con elevación del segmento ST, el clopidogrel ha demostrado ser uno de los principales estandartes para el tratamiento. En caso de no contar con este, las dosis podrían ser distintas cuando hablamos de prasugrel. Sin embargo, es importante saber que hay que tener precauciones cuando nosotros estamos pensando en que este puede producir un mayor riesgo de sangrados. La heparina, de igual manera, puede contar con sus dosis específicas y esta se ha encontrado con una disminución de la mortalidad. En el caso de la heparina con bajo peso molecular o enoxaparina, está encontrado con mayor éxito en los pacientes que están en el periparto o una semana después a este, y de igual manera producen una disminución de la mortalidad, así como una de la isquemia recurrente. Es muy importante que este heparina de bajo peso molecular ha cambiado completamente la visión de la cardiología. El uso de los nitratos está principalmente contraindicado cuando el paciente nos muestra una historia clínica con uso de sildenafilo en las últimas 24 horas o uso de taladafilo en las últimas 48 horas. De igual manera, es preferible evitarlo con el infarto con extensión a ventrículo derecho, ya que el ventrículo derecho al manejar volumen se va a encontrar verdaderamente comprometido. Si nosotros administramos este medicamento. Sin embargo, las evidencias nos dicen que es imprescindible cuando lo requiere. La terapia de reperfusión, tenemos que saber nosotros que va a caer en dos grandes ramas nuevamente, la trombolisis y la angioplastía primaria. Nosotros tenemos que saber que si la sala de hemodinamia no está disponible,
tenemos que realizarla en un periodo de 30 minutos y en el caso de la angioplastia primaria podemos tener 90 minutos. Vale la pena realizar el traslado cuando el paciente se encuentra a un periodo menor a 2 horas si entre la atención primaria y el uso de balón para reperfundir de acuerdo al cardiólogo intervencionista. Nosotros tenemos que saber como médicos generales el uso del tiempo puerta aguja y el tiempo puerta balón, los cuales determinan una disminución considerable de la mortalidad y un mayor éxito de la reperfusión. La parafernalia de reperfusión está relacionada con el uso de streptokinasa, el uso de TPA y finalmente también nosotros también tenemos el tenecteplase o TNK TPA. Cada uno cuenta con sus propias dosis y es importante revisarlos en su propio contexto. Los criterios de reperfusión principalmente van a ser un alivio del síntoma del paciente. La presencia de arritmias de reperfusión bien podría estar relacionado de igual manera con un criterio de reperfusión y la reducción de menos del 50% de la elevación del supra del ST cuando se trata de este tipo de infartos. Nosotros vamos a saber también de igual manera que el cuidado periprocedimentario va a estar relacionado con el cuidado de las arritmias de reperfusión, ya que la cicatrización miocárdica puede realizar muchos problemas. Finalmente, como conclusión, nosotros tenemos que saber que es importante realizar el cuidado del infarto del miocardio debido a que principalmente el tiempo es igual a músculo. Y de esta manera nosotros tenemos que saber que la atención inmediata y bien mesurada nos va a llevar a una disminución de la mortalidad importante en este problema tanto internacional como nacional de salud que tenemos hoy en día. Me despido mostrando las bibliografías empleadas para realizar esta presentación y les agradezco el tiempo de la atención.